¿Me escuchan? Sí, Sí. licenciada, buenas noches. Buenas noches, Osvaldo. Soy Cristian Josué, buenas noches. Voy a compartir la pantalla. Ya nos queda poco, así que ánimo. En este punto ya vamos a hacer un análisis integral. Ese era el objetivo desde el inicio. Apuntar hacia una combinación donde se conjuguen los efectos sobre el mercado de bienes, el de dinero y el de trabajo. Que lo fuimos viendo por separado, veníamos viendo el modelo ISLM de corto plazo, y aquí no hay que perder de vista los postulados de las escuelas de pensamiento porque vamos a trabajar tres escenarios, los dos extremos, el caso clásico, el otro el caso keynesiano y un escenario intermedio, como lo manejamos para la oferta agregada. De esa cuenta vamos a empezar con el más conocido, es el que teníamos analizando hasta el momento, el caso keynesiano. Aquí no vamos a ver nada nuevo, únicamente vamos a agregar la gráfica de la oferta y demanda agregadas que tienen en la parte inferior de la pantalla. Es decir, la primera gráfica ya conocida, modelo ISLM con ambas curvas, partiendo de condiciones de equilibrio iniciales ubicadas en E sub 0. Y ya sabemos por qué la forma de la curva de oferta agregada es de ese tipo para el caso keynesiano. ¿Lo recuerdan? ¿De qué se debe? ¿A qué se debe la forma de la curva de oferta agregada en este caso? A que los precios y los salarios son fijos. Exacto, muy bien. Sí, entonces a ese supuesto que también traíamos antes, solo que aquí ya lo vamos a plantear en el análisis gráfico para conjugar todos los efectos con las limitaciones que plantea el análisis para una economía cerrada. Pensemos entonces, de una vez vamos a ver los efectos que se derivan de la implementación de medidas. Pensemos en una política monetaria expansiva. Para implementar una política monetaria expansiva, ¿cuál es la variable de ajuste y en qué sentido se realiza ese ajuste? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Ya se les olvidó? La tasa de interés es el instrumento por el que se busca manipular esta variable de la que les hablo. Sí, alguien me iba a hablar. La demanda agregada, no era No, la demanda de dinero, ¿no? la oferta, es la oferta de dinero. Pensé que solo en el periodo anterior había pasado, veo que se les ha olvidado un poco lo que habíamos visto. Tal vez se quedó muy atrás, pero aunque la temática del examen no es acumulativa, es decir, empezar desde el inicio, pero sí creo que me van a entender cuando les digo que tienen que comprender lo que habíamos visto, particularmente desde la unidad 2 hasta acá. Entonces, hay que tenerlo presente. Si no se recuerdan, por favor, repasen, porque es fundamental para comprender lo que vamos a ver ahora. Porque sí me ocurrió con el primer salón que ya no, ya no se recuerdan mucho, y creo que aquí está pintando de la misma forma. ¿Hacia dónde gira el ajuste de la oferta de dinero? Es expansiva. La derecha, Sí, es decir, hay un incremento, ¿verdad? Entonces, y ese incremento provoca un desplazamiento hacia la derecha de la curva LM hacia LM sub 1. ¿Sí? ¿Qué más pasa? aumenta la demanda agregada. Bueno, ¿por qué aumentaría la demanda agregada?
aquí lo que vimos es un incremento de la oferta de dinero. Entonces, ¿qué pasa en el mercado de dinero? Un desequilibrio, ¿verdad? Donde ahora hay un exceso de oferta. ¿Sí me están siguiendo? Sí, licenciado. Si hay un exceso de oferta de dinero, ¿qué pasa con la tasa de interés? Cae. Cae, exacto, cae. Llamémosle R' sub 0 a este punto. ¿Qué más pasa? Tasa de interés cae. ¿Qué dijimos que pasa cuando la tasa de interés cae? ¿Existiría mayor inversión, licenciado? Exacto, hay una relación con la inversión. Entonces la inversión tiende a aumentar, ¿verdad? Por la relación inversa que tienen ambas variables, ya sabemos por qué. Y es básicamente porque el costo de financiamiento se vuelve más barato para las empresas. Y si la inversión cae, dijimos que la demanda agregada se compone por C más I más G. La inversión es un componente de la demanda agregada. Si la inversión aumenta, ¿qué pasa con la demanda agregada? Se incrementa. Se incrementa. Exacto, se incrementa. Entonces, recordemos que ya tenemos una nueva gráfica en la parte inferior. ¿Qué curva esperaríamos que sufriera algún cambio o movimiento? La curva de la demanda agregada, licenciado, Sí, ¿hacia dónde, Alejandro? hacia arriba. Sí, exacto, más o menos así. Demanda agregada sub 1. Entonces vemos ese movimiento. Aquí le voy a llamar E' sub 0, solo para que quede referenciado, para que vamos siguiendo pasito a pasito. Yo a veces me salto los pasos, pero decidí hacerlo paso a paso y por eso tenemos ese E' sub 0 para que no se me pierdan en el camino. Bueno, entonces la demanda agregada aumentó. ¿Qué dijimos que pasa cuando la demanda agregada aumenta? Hay un desequilibrio en el mercado de bienes. La demanda agregada es mayor que la producción. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Cuando hay un exceso de demanda, dijimos que ¿qué hacen las empresas? Contratar trabajadores, licenciado. Sí, es decir, empiezan a producir más para poder satisfacer esa demanda. Aquí hay que recordar que según lo que habíamos analizado anteriormente, los precios en el caso keynesiano son constantes. Dijimos también que los costos son constantes. Entonces, como los costos son constantes, los empresarios pueden producir más porque esos costos no se ven afectados, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿qué ocurre? Y aumenta, ¿verdad? Porque se produce más. ¿Hasta dónde? Hasta I sub 1. ¿Sí? Sí, eso, esto ya lo habíamos visto. Lo único que agregamos fue la gráfica de la parte inferior. Bueno, aumentó Y. ¿Qué dijimos que pasa cuando aumenta Y? Porque ya lo decían por ahí, hay una mayor contratación, aumenta el empleo, aumentan los ingresos, por eso aumentó Y. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa luego? También aumenta el consumo, licenciado.
Aumenta el consumo, y si aumenta el consumo, ¿qué hacen los agentes económicos? Aumenta, ¿qué? La oferta monetaria. No, la oferta es una variable dada. Ah, ok. Y de hecho la oferta aumentó desde el inicio por una decisión del Banco Central, pero aquí lo que aumenta es la demanda de dinero por motivo de transacción para poder realizar más compras o consumir más en la economía derivado de un mayor ingreso. ¿Sí? Entonces aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción. ¿Qué ocurre después? Eso causa que se eleve la tasa de interés. Exacto, sí, hay un desequilibrio en el mercado de dinero, ¿verdad? Entonces, la mayor demanda provoca una presión hacia el alza en la tasa de interés. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. R sub 1, llamémosle. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, licenciado. Y licenciado. ¿Es efectiva esta política o no? Sí, sería efectiva, licenciado. Sí, es efectiva. Si ven, hay un mayor PIB, se logra estimular la economía. Este pues lo vimos más rápido porque ya lo conocemos. No es nada nuevo como les decía. Lo único nuevo acá es la gráfica de la parte inferior. Ahora veamos política fiscal, siempre en el contexto keynesiano. Política fiscal expansiva, pensemos en un ajuste en G. ¿Cómo sería el ajuste en G? Se incrementa el gasto. Exacto, se incrementa el gasto. ¿Qué provoca ese aumento del gasto público? El gasto público, ese G, es un componente de la demanda agregada. ¿Qué ocurre entonces? Aumenta la demanda agregada, licenciado. Exacto, aumenta la demanda agregada. ¿Dónde vemos ese aumento? ¿En qué curva? En la... Si aumenta la demanda agregada, se desplaza hacia la derecha. Sí, la curva de demanda agregada, ¿verdad? Ujú. ¿Qué otra curva se desplaza? La de bienes y servicios, porque aumenta la producción. La IS, ¿verdad? Ujú. Muy bien, entonces se aumentó la demanda agregada. ¿Qué más pasa? Ya lo dijimos antes en el caso anterior. La demanda agregada aumenta. ¿Qué desequilibrio se produce en la economía? Exceso de demanda. Exceso de demanda. Hay un exceso de demanda. Entonces, ¿qué provoca ese exceso de demanda? Aumento de la producción. Ujú. Entonces, aquí, La curva. aquí todavía no se mueve ninguna curva. Aquí todavía no se mueve ninguna curva. Aumenta la producción. Aquí llamémosle Y' sub 0. Y' sub 0. Entonces, aumenta la producción para satisfacer ese exceso de demanda. Dijimos que se puede hacer porque los empresarios no enfrentan cambios en sus costos de producción, entonces es posible hacerlo. Los precios son constantes, salarios y costos también. Entonces aumenta Y. ¿Qué pasa cuando aumenta Y? La demanda de dinero aumenta. Exacto. Ujú. La demanda de dinero por motivo transacción aumenta. Si aumenta la demanda de dinero, ¿qué otro efecto vemos? Hay un desequilibrio ahora en el mercado de dinero, ¿verdad?
hay un exceso de demanda en el mercado de dinero. ¿Qué presión provoca este exceso de demanda monetaria? Se incrementa Se R. incrementa R exactamente. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. Aquí lo voy a llamar E' sub 0. E' sub 0. Muy bien. Entonces se incrementa R hasta este punto. R sub 1. ¿Qué pasa luego? R aumentó. ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿También aumenta, licenciada? Pero la tasa de interés aumenta. ¿Qué pasa ahora con la inversión? Se reduce. Se reduce. Si se reduce la inversión, ¿sobre qué tiene efectos este cambio? ¿Desempleo, licenciada? La inversión es parte de la demanda agregada. Bueno, ahí la demanda agregada disminuiría. Se contrae, ¿verdad? Sí. Se contrae aquí de A sub 1. Si se contrae la demanda de dinero, ¿qué más pasa? Perdón, la demanda agregada, ¿qué más pasa? ¿Qué pasa con la producción? Se contrae Y, ¿verdad? Y se alcanza Y sub 1. Alcanzamos entonces un nuevo punto de equilibrio en E sub 1. ¿Sí lo ven? ¿Es efectiva esta política? Sí, licenciado. Sí, entonces es efectiva también. Vimos que... Y en realidad estos casos ya los habíamos visto antes. Pero ya estamos graficando la oferta y la demanda agregadas. Entonces esta política es efectiva, se logra estimular el producto hasta Y sub 1. Con condiciones R sub 1 y E sub 1 para el nuevo equilibrio. Sí, aquí creo que no había nada nuevo. Comprendido este caso, veamos el caso keynesiano, que también hay que tener presente todo lo que plantean los keynesianos para lo que venimos analizando. Y para ver las diferencias vamos a analizar también una política monetaria expansiva. Dijimos entonces que una política monetaria expansiva lo que hace es provocar a través de distintos instrumentos un incremento en la oferta de dinero. ¿Qué pasa? Esto es similar a lo que hemos visto antes. Y ya sabemos también por qué la forma de la curva de oferta agregada que tienen en la parte inferior de la pantalla es completamente vertical. Eso ya lo vimos en una clase especial. Entonces, si aumenta la oferta de dinero, ¿qué movimiento se observa? En alguna de las curvas, ¿qué movimiento se observa? Se desplaza la curva LM a la derecha. Exacto, se desplaza la curva LM a la derecha. Hacia LM sub 1, llamémosle. ¿Sí? ¿Qué más? Ocurre un desequilibrio en el mercado de dinero y cae la tasa de interés. Exacto, cae la tasa de interés. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Hasta R sub 1. ¿Qué efectos tiene la tasa de interés sobre el mercado de bienes? Aumenta la inversión. Si aumenta la inversión,
¿Qué más sucede? Se incrementa la demanda agregada. Exacto. Entonces la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha. De A sub 1. ¿Qué pasa luego? Se crea un desequilibrio entre la demanda y la Ujú. oferta y tiene que tender al incremento de la producción de Y. Pero recordemos aquí, eso pasaría en el caso keynesiano, veíamos que sí es posible producir más, porque se hablaba de que en el caso keynesiano hay desempleo. De hecho, esa teoría surge a raíz de la Gran Depresión en los años 30. Pero acá, ¿será que podemos llegar a Y sub 1? ¿Qué dicen ustedes? Aquí los costos son totalmente flexibles, entonces no se podría. Aquí no se podría porque nos encontramos en una situación de pleno empleo. Aquí los recursos ya están ocupados, no hay desempleo. No se puede contratar más mano de obra, no hay recursos disponibles, entonces no se puede producir más, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué nos plantea ese exceso de demanda? Si sabemos que la economía ya se encuentra en un nivel de pleno empleo, no hay recursos disponibles. No se puede producir más. Entonces, ¿qué pasa? Licenciada, podríamos decir que las empresas están dispuestas a ofrecer una mayor producción, pero a precios más elevados. No pueden producir más. Las empresas no, definitivamente en este escenario no pueden producir más, pero como hay un exceso de demanda, ¿qué provocan las fuerzas del mercado acá? Lo que decía Alejandro, ¿verdad? Provoca entonces una presión sobre los precios porque hay un desequilibrio en el mercado de bienes. Si la demanda excede a la oferta, entonces vamos a ver un ajuste en los precios hacia el alza y los precios van a incrementarse hacia P sub 1. ¿Sí? ¿Me siguen con ese análisis? Sí, Licenciada, ¿Sí? digamos que en este caso, como los precios son flexibles, sí se podría ver un cambio en, digamos, no en la oferta eh, agregada, sino que, o sea, en los precios sí pueden aumentar o disminuir, ¿verdad? No Sí, como en el caso aquí inicial. aumentaron de P sub 0 a P sub 1, Ok. porque los precios son completamente flexibles y no hay recursos disponibles, no se puede producir más. Entonces, ese desequilibrio, provoca presión sobre los precios. Los precios aumentan. Ya sabemos que cuando un producto es más demandado, su precio va a aumentar. Aquí lo estamos viendo en términos macroeconómicos, entonces los precios van a aumentar. ¿Sí? Pero aquí no termina la historia. Tenemos el nivel de precios dentro de otra variable. ¿Cuál es esa variable? ¿Del ingreso, licenciada? No, lo tenemos MS partido P, ¿se recuerdan? Los precios aumentaron. ¿Qué pasa entonces con la oferta de dinero en términos reales? se reduce. Cae, ¿verdad? Uh-huh. Ajustes en la oferta de dinero provocan ¿qué? ¿Qué Se desplazamiento provoca? reduzca la tasa de interés. Ajá, pero ¿qué desplazamiento provoca? Aquí sería la LM Sí, hacia la izquierda. regresa. La LM regresa a su punto original. ¿Sí? ¿Lo ven? Licenciada, ¿podría repetir ese paso de, digamos, un ajuste en la curva de dinero? Ahí fue donde me perdí. Bueno, estamos aquí. Estábamos en que los precios aumentaron por un exceso de demanda, ¿verdad? Ahí estábamos bien.
pero los precios se encuentran dentro de la oferta de dinero en términos reales, ¿sí? Entonces, Sí. como los precios aumentan, la oferta de dinero en términos reales cae, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, ok. Como la oferta de dinero cae, cada vez que hay ajustes sobre la oferta de dinero, porque decimos que es una variable exógena que solo mueve el Banco Central, entonces hay movimientos de la curva LM. ¿Sí? ¿Sí, Alejandro? ¿Sí me está siguiendo? Sí, licenciado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se desplaza hacia la izquierda, hacia acá, regresando al nivel inicial. Ok. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Sí, sí, ahora sí, licenciado. Ya está más claro. ¿Y los demás? Licenciada, ¿Sí? regresa al punto original porque si no crearía algún desequilibrio y de igual forma, como no se puede aumentar la producción, vuelve al punto de inicio. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Sí vuelve al punto inicial porque es debido al escenario que estamos trabajando. Aquí, como lo decía usted, aquí ya nos encontramos en un nivel óptimo de producción, no se puede producir más. Entonces, como hay un incremento en los precios, esto afecta la oferta de dinero porque sí hubo cambio en los precios. Entonces, regresa hasta el punto inicial. ¿Sí? Sí, licenciado. Es decir que el aumento de los precios es igual a el aumento en la oferta de dinero. ¿Sí? Licenciada, y digamos en el caso en que los precios caen, la oferta de dinero Y aquí también, no, sí, y aquí no hemos terminado porque, bueno, aquí, pero dígame Alejandro, perdón, lo interrumpí. que si los precios caen, digamos que la oferta de dinero también caería, ¿verdad? O sea, digamos que sí son, No, no, si los precios caen, como está en el denominador, ¿qué pasa entonces con la oferta de dinero en términos reales? am, bueno, sí se aumentaría también. Aumenta, o sea, es porque está en el denominador. Aquí, en este caso, los precios aumentan, entonces la oferta de dinero en términos reales cae. Si los precios caen, la oferta de dinero en términos reales va a aumentar, porque P está en el denominador, por eso se da ese resultado. Ah, ¿Sí? muy bien, licenciada. Sí, ya, ok. Sí, entonces vimos este movimiento y la oferta de dinero en términos reales se contrae y la LM vuelve a su punto inicial. Entonces la tasa de interés sube porque ese desequilibrio que se da en el mercado de dinero donde la oferta cayó, entonces la tasa de dinero aumenta. ¿Qué pasa entonces con la inversión? La inversión se reduce. Sí. Bueno, licenciado, yo veo que la inversión se mantiene constante. No porque la tasa de interés volvió a aumentar. Ah, sí, sí. Entonces sí, se disminuye. Sí, entonces quedamos acá, vemos este punto E sub 0 va a ser igual a E sub 1. E sub 0, E sub 1. O sea, aquí se regresó en la primera gráfica. Sí, eso creo que sí lo ven. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Esta situación tiene un nombre en la literatura. Cuando se inyecta liquidez en la economía y los precios
tienden a subir en la misma proporción que aumentó la oferta de dinero. Esto se llama neutralidad del dinero. ¿Sí? ¿Es efectiva esta política o no? No, porque volvimos al punto inicial. Sí, no es efectiva porque no se logra estimular la actividad económica porque la actividad económica ya se encontraba en un punto óptimo. Entonces esto es lo que se ve acá. El ajuste en la oferta monetaria lo único que crea es un incremento en esa misma proporción en los precios. ¿Sí? Veamos el caso de la política fiscal. Licenciada, solo Sí, una sí, sí. pregunta. ¿Sí? Ahí en ese donde tiene que P es igual a MS y ambos se incrementan, ¿no sería que MS se reduce porque como se creó un incremento en la demanda de dinero? Es que Lo que debe, partimos de acá, mire, de la medida de política monetaria expansiva. ¿sí? Entonces aumentó. Sí, al inicio aumentó, Sí, al inicio. pero con el aumento de los precios debería de reducirse para volver al valor inicial. Porque como MS dividido P, si aumenta P, tiene que reducirse MS. Pero en términos reales. O sea que está, ahí se ve MS en términos reales. Términos nominales aquí. O sea, aquí. La condición inicial. Sí, bueno, la condición inicial aquí, sí, partimos en términos nominales, pero como es el inicio, pues ahí P es más adelante que sufre los cambios. No es desde el inicio, ¿verdad? Partimos de un punto inicial de sub cero. No sé si me explico. Sí. Lo está por la ecuación MS dividido P, uno es nominal y el resultado sería Ajá. real. Entonces aquí lo que plantea esta situación de neutralidad del dinero es que cuando la autoridad monetaria decide incrementar la oferta de dinero, va a provocar un incremento en los precios en la misma proporción en que incrementó la oferta de dinero. Eso es lo que va a provocar al final de todos los ajustes que se dan. ¿Por qué? Porque aquí ya no se puede producir más. ¿Sí? Sí, lo dice ahora sí, correcto. Ya, ok, perfecto. Entonces vamos a de la política fiscal expansiva también. Ajuste en G. Dijimos que G se va a incrementar. Si se incrementa G, sabemos que G es un componente de la demanda agregada. Entonces la demanda agregada va a incrementarse y esto lo que provoca es un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha, hacia de A sub 1. Sí. ¿Qué más provoca ese ajuste? También provoca un desplazamiento de la curva IS, ¿verdad? Sí, licenciado. Hacia la derecha también. Y ese sub 1. Muy bien. Entonces aumentó G, aumentó la demanda agregada. Desequilibrio, demanda agregada mayor que producción. ¿Qué dijimos que pasaba? Hay un exceso de demanda en el mercado de bienes. ¿Qué dijimos que pasaba? ¿Se puede llegar a Y sub 1? No, Exacto, no se puede llegar a Y sub 1 porque no hay recursos ociosos. No hay. Entonces, como no hay recursos ociosos, lo que se provoca aquí es presión sobre los precios, como lo vimos anteriormente.
los precios se incrementan hasta P sub 1. Luego, decíamos que como los precios tienen relación con la oferta de dinero en términos reales, si los precios aumentaron, la oferta de dinero en términos reales va a caer. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué dijimos que pasa? ¿Qué curva se desplaza cuando la oferta de dinero en términos reales cae? La LM. Exacto, la LM se desplaza hacia la izquierda, hacia LM sub 1. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué variable se ve afectada? La tasa de interés, licenciada. Exacto, la tasa de interés, porque la oferta de dinero cayó, entonces esto provoca presión en la tasa de dinero, perdón, en la tasa de interés hasta R sub 1. R aumenta. ¿Qué más pasa? La inversión cae, ¿verdad? Sucedería lo mismo que en la política monetaria, licenciada. Se regresaría al mismo punto de la LIM. Uh-huh. Perdón, de la IS, perdón. O sea, vamos a ver. Regresaríamos entonces a qué punto, Alejandro, para ver si les digo. Como aumentó la tasa de interés y por ende, pues, existía una demanda, perdón, un aumento en la curva IS, ¿verdad? Uh-huh. Pero como aumentó la tasa de interés, eso no incentiva a la inversión ni a la producción, entonces volveríamos al punto inicial, a la IS sub 0. Licenciada, más bien sería que, ajá. Sí. que se reduce la demanda agregada. Uh-huh. Sí, aquí la tasa de interés ya aumentó, Alejandro. Ya aumentó. Bueno, sí. La tasa de interés ya aumentó, por eso se reduce la inversión y como dice por ahí, ¿quién es el que me dijo? Osvaldo, ¿no? Oscar. Oscar, perdón, sí, Oscar. Es como dice Oscar. Entonces esto tiene efecto sobre la demanda agregada se reduce. ¿Sí? ¿Qué vemos acá en este escenario? Recuérdense que hablábamos de un nombre para este efecto cuando el gobierno, cuando incrementa su gasto, desestimula la inversión. ¿Cómo se llamaba ese efecto? ¿Lo recuerdan o no? Se llamaba efecto expulsión. En este caso es total. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos un caso en el que la inversión se reduce, pero en la misma proporción en que sube el gasto del gobierno. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Es decir, que lo mismo que aumenta G, se reduce I debido a esa explosión que tiene la tasa de interés. ¿Y ven el aumento es significativo? ¿Lo ven? Sí, licenciado. Sí, Aquí porque no se puede producir más, o sea, ya estamos en un punto óptimo de producción. Hay pleno empleo, es una situación que plantea la escuela clásica del pensamiento económico. Por eso ellos, ¿cuál es la principal característica de esta escuela? ¿Qué partidaria de qué es? De que no los intervención precios sean limitada. rígidos. No, aquí son precios flexibles, Nirvana. Por eso es que hay un ajuste en los precios. Oscar, ¿me estaba diciendo algo? Sí, que no intervenga el Estado. Exacto, ahí está la clave. O sea, ven las diferencias entre la escuela keynesiana y la escuela clásica. La escuela clásica, recordarán de ley Safer, de la ley de Say, de que cada oferta crea su propia demanda. Por eso es que no se justifica una intervención estatal, porque no es necesario. La economía
ya está operando en su nivel óptimo y hay pleno empleo, no hay desempleo, no hay por qué intervenir. Por su parte, la escuela keynesiana, que surge durante una crisis donde hay niveles elevados de desempleo, sí aboga por la intervención estatal para poder salir de esa situación de crisis. Entonces, esas son las dos diferencias y por eso es que se empiezan a adoptar más adelante distintas posturas dentro de estos dos grandes escenarios, dos escenarios extremos. Entonces ahí es cuando queda nuestra tarea de decidir, digamos, ser partidarios del intervencionismo o del libre mercado. Entonces ven aquí, en estos dos casos extremos, pues, y dadas las limitaciones de que estamos hablando de una economía cerrada, pero creo que sí genera bastante intuición de por qué es que algunos autores empiezan a manifestarse en contra del intervencionismo estatal en algunas situaciones. Entonces, tarea de ustedes decidir qué postura adoptar. En la siguiente clase veríamos el escenario intermedio, el que está en medio de estos dos escenarios extremos, como lo hicimos para la oferta agregada. Ese es el otro escenario que veríamos y ya un último tema que tenemos por ahí. Y si ustedes tienen dudas, pues las pueden plantear el último día de clases, que es el jueves. ¿Dudas? ¿Sí, Alejandro? Una pregunta, licenciada. Para medir si las, digamos, política monetaria y fiscal son efectivas, se tiene que aumentar, o sea, se busca aumentar la inversión, ¿verdad? O no siempre es así. Pero usted lo dice en el caso clásico, las políticas no son efectivas porque no son necesarias. Usted lo dice en el caso keynesiano. Ajá. O digamos, ¿cómo medir si o sea, cómo saber si la tasa fue efectiva o no? Se tiene que ver en la inversión, ¿verdad? Alejandro, ya no lo escuché. Ah, perdón, licenciada. Ahora sí. Que digamos que para determinar si la política adoptada, ya sea monetaria o fiscal, es efectiva, se tiene que medir en función de la inversión, ¿verdad? Si aumenta o disminuye. Depende. Lo que pasa es de que el objetivo es estimular el producto. Ya hablamos por eso hablábamos de efecto directo y efecto inducido y del efecto total, que es la suma de los dos. Aquí, pues, como estamos viendo un análisis estático, tal vez no se pueda ver todo lo que ocurre a la vez, pero la idea es medir si se puede alcanzar ese Y sub 1, por ejemplo, y cuáles son las consecuencias o los costos. Entonces, eso es lo que se tendría que cuantificar todo, qué provoca, qué genera cada paso que se va siguiendo o cada sucesión de efectos derivadas de esa expansión fiscal en este caso, o monetaria si fuera el otro escenario. Entonces va a depender de los objetivos. Sí. Finalmente sobre la producción, ¿verdad? Pero siempre hay Exacto. costos. Entonces eso es lo que como analistas económicos hay que evaluar. ¿Cuáles son los costos de llegar a Y sub 1? Sí, ya ahora ya comprendo mejor, licenciada. ¿Alguien más? ¿Dudas o ya no? Si no tienen dudas, pues ya les habías escrito de que voy a estar revisando hoy las zonas para aquellos casos. Yo desde el inicio del semestre les dije que la participación no sumaba puntos, pero sí podía hacerlos llegar a zona mínima. Entonces voy a estar evaluando porque hay casos donde falta un punto 2, entonces se puede considerar. Eso se los escribí para mayor tranquilidad. Ya el examen pues ya lo habíamos resuelto, entonces creo que ahí no hay dudas sobre los resultados. Algunos pues me copiaron lo que vimos en clase y no era correcto porque era diferente información. Por eso es que ahí sacrificaron varios puntos. Otros pues no hicieron los laboratorios o no entregaron el ensayo. ¿Sí, Gary? Le di una consulta. El esquema del examen final va a ser el mismo de 5 puntos de preguntas y ejercicio de 20 y 5 puntos. Bueno, puede variar. Tal vez ponga 10 puntos de selección múltiple o de preguntas.
y la parte práctica 20. Puede ser así, todavía no lo he pensado, como es hasta el 16. Pues gracias. generalmente hasta que terminan las clases preparo el examen para saber hasta dónde llegamos o hasta qué nivel de profundidad. Entonces, pero sí, siempre sería en la misma línea, una parte de preguntas y otra parte práctica, que puede ser 2 series, generalmente son 2 series, con el mismo tiempo. De hecho, ya está publicado el calendario, son 2 horas y 20 minutos para subir el material. Por favor, suban el material a tiempo, porque para el final sí no voy a aceptar. Hay gente que recurrentemente me manda tarde el material y ya en el final no da tiempo, porque de hecho nuestro examen es de los últimos y hay plazos para entregar notas. Entonces, si no se sube a tiempo, yo lo descarto. Hay que seguir instrucciones. Eso es fundamental. Se van a dar cuenta en el otro semestre que no, un minuto que se pasen ya no pueden subir a la plataforma, tienen 0. Ahí sí no hay flexibilidad. Entonces, por favor, manejen el tiempo, hagan sus pruebas. Posiblemente no cree una tarea de Classroom, sino que van a tener que usar la plataforma porque es la oficial. Entonces, si no pueden subir el archivo, es ajeno incluso al área virtual y ellos no se comprometen con nada de eso. Y si la mayoría lo pudo subir, quiere decir que es un problema propio de los recursos que ustedes utilizan. Tienen que revisar ya. ¿Sí? Entonces, si no tienen dudas, nos vemos el jueves ya para despedirnos el jueves. Muy bien, licenciada. Pase feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches.